Te invitamos a meditar con nosotros el Evangelio del día de hoy. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 35 y capítulo 10, versículo 1 y versículos del 6 al 8. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a la multitud, se compadecía de ella, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a los 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de la oveja perdida de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya está cerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios hoy nos muestra y nos enseña cómo Jesús envía, ¿verdad? Cómo Jesús envía a sus discípulos, envía y dice también que pidamos nosotros trabajadores, ¿verdad? Para la viña del Señor, trabajadores incansables que luchen, ¿verdad? Por la extensión del reino y trabajen en la obra de Dios. Hoy celebramos la memoria de San Francisco Javier, un presbítero, que yo creo que es una muestra muy clara de lo que acabamos de escuchar. Una muestra de que sí se puede, porque él en su vida pues fue, como decimos, un predicador, alguien que se preocupa por esta misión de extender el reino, ¿sí? Y predica en muchos lugares. Sabemos que él es de los primeros discípulos de San Ignacio, ¿sí? Y él trabaja en la obra de Dios, él se preocupa por la extensión del reino, él tiene en su corazón esta pasión, la salvación de las almas, la extensión del reino. Yo creo que la vida de este santo nos debe de mover a nosotros también a preocuparnos por esto, ¿no? Hay mucha carencia de vida en el mundo, hay mucha necesidad de amor, hay mucha necesidad sobre todo, hermanos, de Dios. Y es ahí donde nosotros, es donde tú y yo tenemos que tomarnos ese mando, ¿verdad? De ir a esos lugares en donde más lo necesitan. A veces no es necesario ni siquiera tener que irnos hasta China, tenernos que irnos hasta el otro lado del mundo para evangelizar. A veces es ahí mismo en nuestra casa en donde tenemos que empezar la obra de la extensión del reino, empezar a trabajar, ¿verdad? También en nuestros grupos de amigos, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, ¿verdad? Tenemos que tener ese celo, hermanos, por la extensión del reino, ese celo por Jesucristo que nos impulse a obrar todo esto. Sí, si nosotros leemos la historia de San Francisco Javier, vemos cómo él se ofreció. Él le dijo a San Ignacio de Loyola: yo voy, ¿verdad? Yo voy a esas misiones tan difíciles que era en Japón, y cómo él, pues él solo, bueno, yo leí su historia y bueno, pues era un hombre incansable, un hombre trabajador. Yo, conforme leía su historia, decía cómo este hombre no se desanima, porque le compartía a Iván ahorita, él evangelizaba y le daban una respuesta, se convertían y no tardaban 2 días en desconvertirse, ¿no? Entonces, como nunca debemos desanimarnos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros los videos, de repente vemos que lo ven muchas personas, de repente pocas, pero ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a parar eso? Pues no. Aquí San Francisco Javier nos invita a eso, a ser perseverantes, a ser tenaces. Como dice la palabra de Dios, con un solo pecador que se convierta, hay una gran fiesta en el reino. Entonces, aquí es bien importante una petición que nos hace Jesús. Es una de las peticiones que nosotros podemos encontrar en el Evangelio, que viene directamente de Jesús, porque Jesús les dice a los apóstoles: oren al Padre, ¿verdad? Para que envíe más trabajadores, porque la mies es mucha, hermanos. Si nosotros nos ponemos
a pensar en todo el trabajo apostólico que tenemos como católicos comprometidos, como servidores del Señor, pues es grandísima la mies, ¿verdad? Es mucho los escenarios a los cuales nosotros tenemos que ir a evangelizar y cada vez requiere pues más entrega, ¿no? Entonces, pues eso es a lo que nos invita ahorita San Francisco Javier, sean incansables y no se desanimen. Yo de él logré encontrar esa palabra, no desanimarse ante nada. Y ser constantes también, ¿verdad? Entonces, pues ya tenemos mucho de qué hablar en este día y tenemos mucho que trabajar en este día, ¿verdad? Desde una actitud, desde un movimiento tan sencillo como compartir un video como este, hermanos, estamos ayudando a la evangelización, estamos haciendo crecer el reino de Dios, porque a lo mejor, y en este video encuentra a alguien la palabra que está necesitando en este momento, y tú al momento de compartirle, ya estás haciendo una obra de misericordia, estás haciendo crecer el reino de Dios. Entonces, pues sí, comparte estos videos del Evangelio, medítalos tú también y animémonos a seguir trabajando en la extensión del reino de Dios. Dios te bendiga.